Para el laboratorio número 7 vamos a fabricar un mecanismo que le vamos a poner como nombre cañón. Voy a explicar paso a paso cómo es que vamos a fabricar la primera pieza que le vamos a poner como nombre eje de forma, que es lo que se está mostrando en el plano. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar las medidas en bruto de los materiales. Vamos a indicar el tipo de material que estamos recibiendo, el diámetro, la longitud, y vamos a usar un vernier o una regla para verificar que las medidas que tiene tu material coincidan con el plano, es decir, que sea suficiente la longitud para el trabajo que vamos a realizar. Luego vamos a sujetar el material en un plato universal del torno, y la longitud que va a sobresalir el material no debe ser mayor a 1 pulgada. Vamos a trabajar con una herramienta de corte, una cuchilla de refrentado, y este refrentado lo vamos a hacer en ambos lados de las caras, en ambos lados. Esto quiere decir que vamos a dejar a una longitud de 150 milímetros con una velocidad de corte de 25 metros sobre minuto. Usamos refrigerante ya que es acero. El tercer paso va a ser realizar el taladrado de un punto centro en un solo lado de la cara. Aquí, como mostramos en la figura, se usa constantemente el refrigerante. Va a ingresar la broca de centro las 3/4 partes de la parte cónica. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que el número de revoluciones va a cambiar, no va a corresponder al diámetro exterior de la broca de centro, sino al diámetro menor, que en este caso es 3,5 milímetros. Bien, una vez que hemos hecho el refrentado, hemos en ambos lados de la cara, luego hemos pasado punto centro en un solo lado del eje, vamos a realizar un taladrado de un agujero ciego. ¿Qué diámetro de broca? Vamos a pasarle una broca de 6 milímetros y esta debe de ingresar una longitud de 5 centímetros. Para eso tienes que usar la graduación que se encuentra en el husillo del contrapunto o cabezal móvil del torno. Va a ingresar 50 milímetros, entonces vas a usar constantemente el refrigerante, ingresa la broca, vuelve a retirarse, vuelve a ingresar para ir retirando material y que no se embote o se atasque. Para hallar el número de revoluciones vamos a considerar el diámetro de la broca, considerando siempre la velocidad de corte 25 metros sobre minuto. Seguimos. Bien, luego lo que vamos a hacer es vamos a retirar el material y lo vamos a sujetar, pero por su otro extremo, donde no tiene el punto guía, solamente el refrentado inicial que le hicimos. La sujeción de la pieza es al aire, ¿ya? Quiere decir que no sujetamos con contrapunto, nada. ¿Cuánto va a sobresalir? Considera que lo que vas a hacer es un cilindrado. Vamos a dejar de un diámetro de 25,4 milímetros, que es el diámetro que recibiste de 1 pulgada. Vas a dejarlo a un diámetro de 16,5 milímetros por una longitud de 22 milímetros. Como es una tarea de desbaste, lo vamos a hacer en una sola pasada, y en una sola pasada vamos a bajarnos 3 milímetros. Bien, luego vamos a sujetar la pieza entre plato y punta. Aquí está el contrapunto, aquí está el contrapunto y aquí está el plato universal. Y la cuchilla se está desplazando en toda la parte cilíndrica del eje. Por ello le denominamos a esta operación cilindrado. Consideramos que en este extremo es en el que se encuentra el agujero ciego. En este extremo se encuentra el agujero ciego, que está siendo sujetado por el contrapunto. Y aquí se encuentra, en este lado, se encuentra el rebaje que le hicimos de 16,5 milímetros por 22 milímetros. Es decir, vamos a sujetar con el plato universal al diámetro de 16,5
a una longitud de 22 milímetros y todo lo demás de longitud va a quedar libre. En este extremo, repito, es el agujero de 6 milímetros que hemos realizado. Bien, entonces luego que tenemos la pieza sujeta entre plato y punta, vamos a realizar un cilindrado de 25,4 a 25 milímetros, es decir, de una sola pasada le vamos a bajar 4 décimas de milímetro, de una sola pasada, a una longitud de 125 milímetros. En esta tarea vamos a tener en cuenta que usamos refrigerante y es la medida final, por tanto, debiera de estar la cuchilla afinada y redondeada. Bien, la siguiente tarea va a ser un torneado cónico. Seguimos manteniendo la misma posición, no retiramos para nada el material y vamos a realizar aquí un cálculo adicional. Tangente de alfa medios es la fórmula que vamos a utilizar, que nos indica que diámetro mayor menos diámetro menor entre 2 veces longitud. Vas a utilizar tu calculadora considerando el primer cono que vamos a realizar. El primer cono es el que está expuesto. Aquí está el plato, está sujetada la pieza entre plato y punta, ¿ya? Y tienes un diámetro menor aquí de 10 milímetros, que está mostrado acá, un diámetro mayor de 25 milímetros y una longitud de 50 milímetros. Teniendo en cuenta estos tres datos, vamos a hallar el ángulo de inclinación que va a tener el carro longitudinal principal para realizar esta conicidad. El carro longitudinal se va a desplazar en este sentido para conformar el primer mecanizado de conicidad. Para el segundo mecanizado de conicidad vamos a trabajar, pero vamos a invertir el giro del carro longitudinal superior y vamos a trabajar el segundo cono considerando el diámetro mayor de 20 milímetros, el diámetro menor de 14 milímetros y la longitud de 15 milímetros. Aquí vamos a considerar 20 milímetros. Hay un error acá. Dice 24, pero en realidad es 20 milímetros. 14 diámetro menor y la longitud del cono de 15 milímetros. Utilizamos la misma fórmula. Tangente de alfa medios es igual a diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 veces longitud. Lo que te salga le pones inversa tangente o inversa de eje, inversa grados en tu calculadora y vas a hallar la inclinación en grados. ¿Ya? Entonces, repitiendo, lo primero que hemos hecho es el refrentado de ambas caras, luego hemos sujetado el material para realizar un punto guía, un taladrado en el mismo lado, luego hemos invertido el material para hacer un refrentado y un cilindrado de diámetro 16.5 por 22 y luego sujetamos de ese diámetro de 16.5 y dejamos la pieza extendida en 125 milímetros para mecanizar el diámetro final que va a ser de 25 milímetros y ambos conos, el cono mayor de 50 milímetros y el cono menor de 15 milímetros de longitud. ¿Ya? El ángulo de inclinación vamos a colocarlo en el carro longitudinal superior para dar el ángulo que corresponda a los dos conos. Entonces aquí en este paso ya tenemos la pieza refrentada a la longitud de 150, tenemos un agujero ciego, tenemos el diámetro de 25, ya en toda la longitud del material. Hasta aquí estamos trabajando, ¿no? Realmente estamos trabajando hasta aquí, todo esto. ¿Ya? No hemos tocado nada todavía del atornillado de la esfera. Luego que hemos hecho el torneado cónico, el directo y el inverso, utilizando esta formulita, y una vez que estén los conos, no estamos retirando el material para nada, vamos a trabajar el cilindrado del diámetro 20. Estamos hablando de 1 y 2 cilindrados a 20 milímetros. Para eso vamos a trabajar con una cuchilla de punta y vamos a desplazar el carro longitudinal principal a 75 milímetros. ¿A qué se refiere 75? Vamos a desplazar hasta primero la longitud de 5, 50, 20
y vamos a ponernos en este punto, ¿no? Para ingresar de 25 a 20 milímetros y trabajar este primer cilindrado. Luego retiramos y volvemos a ingresar a una distancia de 88 milímetros y trabajamos el segundo cilindrado de diámetro 20 milímetros. Esta tarea la vamos a realizar en 2 pasadas para el desbaste de 2 milímetros y una pasada de 1 milímetro. Para la pasada de acabado hay que cambiar el número de revoluciones. Vamos a aumentar el número de revoluciones para tener una mejor superficie. Entonces tenemos ya estos 2 cilindrados a diámetro 20, estos 2 cilindrados, y vamos a dejar luego el torneado de radios. Torneado de los radios, aquí habla de 3 radios. Y bueno, aquí vamos a tener que centrar una cuchilla que tiene la misma forma del radio, que en este caso son 5 milímetros. ¿Cuáles son los torneados de radios? Tenemos 3 radios. 1, 2 y 3 radios. 3 radios que vamos a tornear con la cuchilla de forma, ¿ya? Y luego tenemos también el torneado de una esfera de 8 milímetros. ¿Cuál es el torneado de la esfera de 8 milímetros? Pero para el torneado de la esfera de 8 milímetros vamos a tener que invertir el material. En realidad, en el torneo de la esfera lo vamos a hacer sobre la dimensión que dejamos de 16,5, esta primera dimensión de 16,5 por 22, ¿no? Este lado que hemos trabajado anteriormente corresponde al torneado de esfera, que lo vamos a hacer aquí al final, ¿no? Aquí al final, ¿no? Entonces, si nos fijamos también en el plano tiene una perforación para que en este eje de forma tiene una perforación de 9,5 milímetros. Y esto lo vamos a hacer cuando ya la pieza esté terminada, ¿ya? Y ¿cuál es la forma para hacer el taladrado? Vamos a colocar en unas guías en B, sujetamos con un perno, hacemos presión y taladrado. Pero para realizar un buen taladrado y que no se resbale la broca, vamos a tener que primero realizar un graneteado, un punto guía con el granete en un solo punto, y luego realizar el punto guía con la broca de centrar. Siempre las de 3/4 partes de la broca ingresa de la parte cónica para luego pasar la broca 9.5 milímetros. Ahí estaría finalizando nuestra tarea. Tenemos aquí pues entonces el eje ya terminado. ¿Qué hemos hecho básicamente? Hemos hecho primero el refrentado de ambas caras, luego hemos realizado un punto guía, luego hemos hecho un taladrado de agujero ciego. Siguiente, hemos hecho todo un cilindrado de diámetro 25 milímetros hasta este extremo. Siguiente paso, hacemos nuestro cálculo de la inclinación del carro longitudinal superior para un primer torneado cónico, un segundo torneado cónico. Tenemos ya la pieza con los 2 conos, y la siguiente trabajamos el cilindrado de los diámetros de 20 milímetros. Tenemos 2 cilindrados, uno a una distancia de 8 milímetros y el otro a una distancia de 20 milímetros. Bien, luego vamos a tener que cambiar la herramienta de cilindrar por una cuchilla de forma para trabajar el primer radio, segundo radio, tercer radio. Y finalmente vamos a tener que invertir el material para trabajar un torneado de radios de 16 milímetros. Por tanto, la cuchilla tiene que tener una dimensión de 8 milímetros para que pueda albergar y trabajar este radio. Se recomienda usar refrigerante y aumentar la velocidad. Utiliza tu regleta para el mecanizado y las pasadas de acabado.
El tiempo para